Y de hecho, si se permitió repintar el coche es simplemente porque ese coche es suyo. Eso es. Así es cierto. Aquí están las llaves de tu nuevo carro. Gracias. Well, I woke up. She was looking at me. She told me I've been cheating on her and her dream. Sí, vendí el Porsche 944 por esta maravilla de la ingeniería estadounidense. Y por cierto, lo que es bastante gracioso con este coche es que cada vez que acelero, libero tanta testosterona como toda la rama masculina de mi familia durante generaciones y generaciones. Eso no es poca cosa. La receta es súper simple para lograr este resultado. Un V8 de 4.6 litros atmosférico, un eje trasero rígido en 2005, pero con un autoblocante, y una caja automática que es una porquería. Todo eso es la receta de lo que seguramente es uno de los peores autos que he manejado en toda mi vida. Y después de haber manejado apenas unos cientos de kilómetros con este carro, me doy cuenta de que en realidad no. Es muy probablemente uno de los mejores autos que he comprado en mi vida. Pero en realidad todo eso fue antes de darme cuenta de lo mucho que este ejemplar, este modelo tan particular, era una verdadera porquería. Pero entonces, para entender cómo terminé comprando este montón de contradicciones automovilísticas, hay que regresar varias semanas o incluso varios meses atrás. Y en realidad es bastante fácil. Yo, de hecho, paso muy seguido a ver a mis amigos en Maui Automobiles, en Bourg-les-Valence, y ellos principalmente se dedican a la importación de vehículos americanos. Y cada vez que voy ahí, veo ese carro estacionado en una esquina. Al principio, sin realmente prestarle atención. Y luego, entre más voy, más la veo. Y la verdad, empieza a darme coraje ver una Mustang que empieza a llenarse de polvo. Porque aunque esté toda descuidada, carajo, una Mustang sigue siendo una Mustang, ¿sabes? Sigue siendo la base, sigue siendo la esencia misma del auto americano. O sea, la Mustang son decenas de años de sueños para los adolescentes, para los niños, para los adultos. La vemos en las películas, la vemos en las series, la vemos en los videojuegos. En fin, y esa está ahí y se está llenando de polvo y me da coraje. Así que un día voy con Loris y le digo, oye, ¿qué vas a hacer con ese carro? Y sabía que me iba a arrepentir de hacer esa pregunta porque de todas formas no tengo la lana para comprarme un Mustang. Y de hecho me explica que no hizo muy buena compra, que el modelo tiene un montón de problemas, que es medio una chatarra y que no la quiere vender porque no quiere meterse en problemas. Lo cual se entiende, cuando eres profesional y vendes un carro, pues tú eres el responsable. Y luego, estoy ahí frente a ese coche y pienso, wow, pero de todas formas una Mustang, ¿no? Se ve increíble, como dicen los chavos. Y entonces lo miro directo a los ojos y le digo, oye, ¿quieres un 944? Así que sí, esta generación, la quinta generación de Mustang, la S197 para los cuates, en la fase 1 parece que es tan adorada como odiada. Y la verdad, lo puedo entender. Los acabados interiores son dignos de una casa rodante de Playmobil. Los frenos son como los de una bicicleta de montaña barata de Decathlon. Y la caja automática es tan reactiva como un becario después de una borrachera. Son muchos aspectos negativos. Pero no hay que olvidar que gracias a esa reputación forma parte con mucho orgullo del linaje de los Mustang. Y para entender de dónde viene eso y cómo llegamos hasta aquí, hay que regresar mucho más atrás que solo unas semanas o unos meses. Ahí los invito a los años 60. Estamos en 1964, el mercado estadounidense está inundado de vehículos enormes V8 y sobre todo está dominado por General Motors. Ford en esa época no es el mayor vendedor. Y entonces el director de Ford, él piensa, Lee Iacocca, vamos a llamarlo Lee, porque Lee Iacocca me suena un poco raro. Es raro solo porque no sabes pronunciarlo, Anthony. Se dice Lee Iacocca, ignorante, inculto, fanático del automóvil. Lee Iacocca, la coca. Ok, me rindo.
En fin, este tipo entiende que los jóvenes realmente no quieren ni tienen el presupuesto para tener autos enormes con motores V8 enormes, entonces quiere hacer un coche pequeño, inspirándose un poco en el éxito europeo del Volkswagen Escarabajo para venderlo en el mercado estadounidense. A los jóvenes, a la gente que no tiene mucho dinero y sobre todo a los que quieren un coche pequeño que parezca un auto deportivo, pero que no sea para nada un auto deportivo, pero aún así quiere mantener un ADN estadounidense. Así nace el primer pony car del mundo, el Mustang, presentado en 1964. Las ambiciones eran bastante simples, pero aún así muy ambiciosas. Querían vender 100,000 vehículos en un año. Bueno, alerta de spoiler, el auto se presenta en la Feria Internacional de Nueva York en el 64 y entre ese momento preciso y el final del año 65 van a vender 700,000. De esos, 22,000 el mismo día de la presentación en la Feria Internacional. Es una locura. Estamos en 1964, amigos. Es completamente una locura. Y es justamente ese día cuando nació el mito, el de la Mustang, con un precio de lanzamiento de solo $2,300 americanos, que es más o menos el equivalente a 19,000 o 20,000 dólares actuales, lo cual realmente no es nada caro para un coche tan sexy y seductor. Estamos en el 65, la Mustang está bien, ya que solo había que esperar hasta 1966 para que la verdadera primera competidora de la Mustang llegara al mercado. Estoy hablando de la... No es el Citroën Picasso, estás completamente... Pero la Camaro, la Chevrolet Camaro, sí. Y después entonces hubo que esperar hasta 1967 para que Ford ofreciera una verdadera competidora para la Camaro, porque la Camaro llegó diciendo, muchachos, yo tengo 6.5 litros de cilindrada. Su 4.7 litros todo chafa, ya, basta. Entonces ahí Ford saca el Big Block de 6.4 litros, el primer Big Block montado en el Mustang. Y sí, eso compite bastante bien con la Camaro. Ahí el Mustang se vuelve en general más deportivo. Eso se nota sobre todo en el rediseño. La parrilla es más grande, el cofre es aún más alargado. En fin, hay aún más espacio para recibir ese enorme V8. Y junto con todo eso, Shelby ofrece su propia gama de Mustangs modificados, especialmente la GT350, la GT500 y la famosa GT500KR, que significa King of the Road. Para los que no hablan bien americano, eso significa rey de la carretera. Y como dato curioso, creo que Chevrolet quería poner ese nombre en el Corvette y cuando Ford se enteró de que querían usar ese nombre, revisaron si ya lo habían registrado. Todavía no lo habían hecho. Se los ganaron. Bueno, en realidad no fue Ford, fue Shelby. Pero aún así, no está bien, pero es un nombre bonito. En fin, y la KR de todas formas tiene un V8 de 7 litros que produce 406 caballos de fuerza. Recuerden que en esa época no existía el control de tracción ni el ABS. Los años pasan y las versiones de la Mustang se vuelven asombrosas. ¿Cómo no podría mencionar la Voz 302, la Voz 429, la Bullitt, que recibe su nombre de la película del mismo nombre? Creo que ya lo entendiste. En resumen, el Mustang, en esa época, se convierte en el auto cool por excelencia. Punto final. De hecho, Steve McQueen, durante la filmación, le gustó tanto ese maldito coche que intentó comprarlo por todos los medios. Le mandó cartas al dueño del coche y todo. El tipo siempre se negó y Steve McQueen nunca volvió a ver el coche en vida después de la filmación. Es una locura, el coche estuvo desaparecido hasta 2018, cuando volvió a aparecer. Se vendió en una subasta en 2020 por 3 o 4 millones de dólares, ya no me acuerdo. En fin, si no conocen la historia del coche de Bullitt, vayan a verla, está súper interesante. Pero bueno, eso fue solo la introducción de uno de los autos más geniales del mundo. Pero la historia todavía es extremadamente larga. A principios de los años 70, Ford presenta la segunda generación del Mustang, y ahí es un golpe para los aficionados, pero hay que poner las cosas en contexto. En ese momento Estados Unidos atraviesa una gran crisis petrolera, y la gente ya no tiene tantas ganas de autos deportivos simplemente. Entonces, básicamente, la segunda generación del Mustang se convierte en lo que la primera debió haber sido. Un auto que tiene apariencia deportiva, pero que en realidad no es nada deportivo. Imagínate que la Mustang de segunda generación está basada en el mismo chasis que el Ford Pinto. El Pinto es, en el programa, un 4 cilindros de 2.3 litros y un V6 importado de Alemania, el V6 Cologne, que de hecho también encontramos en muchos autos aquí, como el Ford Capri, por ejemplo, pero aún así no es muy divertido. Hubo que esperar hasta 1975 para que el Mustang saliera con un V8 aparte de esas producciones un poco extrañas mexicanas con V8 mexicanos. En Estados Unidos, de todos modos, salió en el 75 con un V8, así que sí, tuvimos algunas versiones interesantes como la super rara Cobra 2, Cobra 3, así que sí, tuvimos versiones potentes.
Pero bueno, ya no se habla mucho de eso hoy en día. Además, la clientela era mayoritariamente muy diferente a la de la primera Mustang, deportiva, musculosa y afilada. Después viene la Mustang de tercera generación, la que llamaremos Fox Body. Entonces, se nota que evoluciona en los años 80 porque parece un auto de los años 80. Es toda angular y no retoma absolutamente ningún detalle de la Mustang original, porque la segunda tampoco retoma los códigos de la Mustang, aunque se produjo desde el 79 hasta el 94 y que se vendió relativamente bien para el tipo de clientes que buscaba, pues no voy a hablar mucho de ella. Es fea. Y además, casi provoca la desaparición de la leyenda Mustang porque incluso estaba destinada a ser reemplazada por una versión de tracción delantera. Por suerte, el público y los fanáticos de Mustang mostraron su descontento. Y Ford recibió cientos de miles de cartas quejándose de que un Mustang de tracción delantera no era un Mustang. Así que Ford mantuvo el Mustang tal como lo conocíamos en ese entonces. Pero aún así desarrollaron un Mustang de tracción delantera que finalmente se llamó Ford Probe. Las anécdotas son increíbles, me parece una locura. ¿Qué más se puede decir? Sí, a partir del 87 el auto fue rediseñado, así que se volvió menos feo, con no sé muy bien qué más decirles. Hubo motores grandes, eso estuvo chido. Hubo motores menos grandes, eso estuvo menos chido. Eso es todo. Bueno, después, si saben contar, llega la cuarta generación del Mustang. En el argot la llamamos SN95. Quiere ser decididamente mucho más moderna que la tercera generación. Mucho más redonda también, como absolutamente todos los autos del mundo. Los años 90, no sé por qué les hicieron eso a los coches. Y reutiliza la misma plataforma que la tercera generación, la plataforma Fox. Excepto que aquí es la última evolución de esa plataforma para hacerla mucho más moderna. Bueno, aún así mantiene el eje trasero rígido. Y debo admitir que, comparada con la competencia europea, el Mustang va como 8 pasos por detrás. Y desafortunadamente, hasta finales de los años 2010, el Mustang siempre irá como 8 pasos por detrás en comparación con las competidoras europeas que al final realmente no son competidoras. Porque sí, Ford de todas formas gastó $700 millones para mejorar la plataforma del Mustang 3 y convertirlo en el Mustang 4. Hay nuevos trenes de rodaje, hay cosas nuevas en general, pero sigue siendo un poco una porquería. O sea, está bien, es un Mustang, pero no es nada del otro mundo. La versión base viene con un V6 de 3.7 litros y 147 caballos, no es gran cosa. Por encima, tenemos la versión GT que tiene un V8 de 5 litros con 218 caballos. Ahí ya empieza a estar bien. De hecho, fue elegida coche del año por la revista Motor Trend. Así que, de todos modos, era un coche con mucho estilo. En el 99, la SN95 recibe un rediseño, así que es la fase 2. Y yo creo que se vuelve súper fea en comparación con la fase 1, que era más armoniosa. Después, sinceramente, no sé muy bien qué más decirles. Pues eso, es un Mustang, se llama Mustang, pero no se parece mucho a un Mustang. Se la pasaron agregando opciones como el cargador de 6 CD y también movieron el botón de las luces antiniebla. ¿Sí? En la fase 2 está en la consola central abajo, mientras que en la fase 1 está al lado del portavasos. ¿Pero a quién le importa? ¿Eso lo escribí yo? A nadie le importa. Espera, ya voy. No debo caerme porque sí hay agua abajo. Hop, hop, hop. Listo. Sí, en 2001 sacaron la versión Bullet, que era la versión que evocaba la película. Tenía mejores prestaciones que la GT normal. Tenía una mejor admisión, un mejor escape. Tenía un chasis rebajado y estaba disponible en verde como en la película. Me gusta mucho ese carro, pero sinceramente no sé muy bien qué decirles porque después en realidad viene la quinta generación. Y creo que es la más bonita. Es simplemente la más hermosa de las... Esa realmente recuerda a la Mustang de los años 60. Hay un montón de detalles muy chidos en ese carro. Eso sí es un coche, carajo. Mira esa facha, mira ese frente directamente inspirado en el de los años 60. De hecho, que yo sepa, es el primer coche en la historia que realmente trajo ese ambiente neo-retro, ese ambiente retrofuturista. En fin, es literalmente el regreso de la época dorada de los pony cars. Por cierto, ¿sabes lo que significa pony car? ¿No? Te lo voy a explicar. De hecho, si no eres completamente malo en inglés, sabes que pony significa pony, un pony. Si no eres completamente inútil en la vida, sabes que es un caballo pequeño. Pues eso, un caballito. El Mustang, de entrada, debía ser un coche pequeño. Mustang es una raza de caballo Mustang, así que es el caballito. Listo, hoy te vas a dormir sabiendo algo nuevo. Entonces, básicamente todos esos autos, los Camaro, los Mustang, los Trans Am, los Chevelle, bueno, todos esos, son pony cars porque originalmente tenían motores pequeños. Pero en cuanto le quitas el motor pequeño y le pones un gran V8, se convierte en un muscle car, así que esto es un muscle car. Bueno, básicamente es la misma receta que todas las demás Mustang. Existe en una versión básica, motorizada, en este caso por un V6 de 4 litros con 213 caballos de fuerza, lo cual es, bueno, en realidad casi la potencia del GT de la generación anterior, lo cual es una locura porque cada vez hay una diferencia enorme entre las generaciones. Y también está la versión GT, que no es la más grande, pero es la versión V8, la versión muscle car.
Me parece que las dos se ofrecían de base con transmisión manual y que como opción tenías la transmisión automática. En la GT tal vez era al revés. Primero teníamos la caja automática y luego la opción de la caja manual. No sé, la mía es automática. Es un poco una lástima. La caja manual es divertida, es más agradable. Sin embargo, no importa la transmisión que elijas en la versión GT, hay que saber que viene equipada de serie con un diferencial de deslizamiento limitado, lo que permite hacer grandes quemadas de llanta. Sí, es cierto, yo hago eso a veces, es una actividad de domingo como cualquier otra, sí. Pero una pequeña anécdota, de hecho Ford fue muy criticado cuando sacaron esta generación de Mustang, porque todavía le habían puesto un maldito eje rígido. Para los que no saben cómo es, pues es un eje como el de una maldita camioneta todoterreno de los años 80. O como en un camión es un eje rígido. Entonces, claro, intentaron mejorar el asunto agregando brazos por todos lados para que tuviera mejor estabilidad y mejor control. Pero objetivamente sigue siendo una tecnología bastante mala. Pero básicamente, en una conferencia de prensa, Ford admitió haber elegido un eje rígido. Porque si desarrollaban un nuevo tren trasero para el Mustang, eso haría que el Mustang se ofreciera aproximadamente $5,000 más caro en el precio de venta al cliente. Y cuando sabes que el coche valía menos de $20,000 en la versión Coupé 1.6, pues puedo entender que sí, $5,000 es una diferencia considerable. No, realmente es una locura, o sea, sí, podría ser mejor, no está mal, pero vamos a hacerlo mejor. Sí. Oh, eso sí está bueno. Bueno, pues ahora lo que sigue va a ser muy sencillo. Eso y unas salidas de escape de Focus ST. Se parecen a las originales, pero son un poco más grandes. Y ahí realmente llenan bien el hueco del parachoques. Va a verse muy bien. Entonces, después de eso, ojo, eso es provisional. Y luego Clayton vendrá en unas semanas cuando tenga dinero o consiga un patrocinador que acepte darme mucho acero inoxidable. Y haremos una línea completa de escape con silenciadores muy grandes. Y sobre todo, con válvulas. Porque en mi opinión, andar así creo que es molesto para la gente. Sí, carajo, esto sí que me hace muy feliz, así es. Para mí, así es como debe verse un Mustang GT. Estoy súper contento. Entonces, lo digo antes de que lo digan en los comentarios. Sí, está feo. En serio, para algo provisional está bien. Sin broma, ya verás, está bien. Así es como se ve. Así es como se ve. Yo creo que está muy bien. ¡Oh, sí! Eso, para mí, es un Mustang GT. Estoy súper contento, pero ahora me gustaría mostrarte otra cosa, porque hace rato te hablé de neo-futurista, neo-retro, y sí, así es. Esos son los rines de mi Mustang de quinta generación. Y cuando digo que es realmente neo-retro, en realidad, si los comparas con los rines de los Mustangs de los años 60, son los mismos. Y yo creo que se ven súper chidos. Ya sabes, esos 5 radios un poco redondeados con una especie de desplazamiento, etcétera, de otro tono. O sea, de verdad, huelen a los años 60 y creo que está súper bien logrado. Sin embargo, yo creo que estos rines están bien feos. Y creo que en los Mustang así hay millones de estilos de rines que le quedan bien, pero los rines que más me gustan son los de Shelby GT500 y creo que se ven súper chidos. El problema es que encontrar eso aquí es casi imposible, pero ¿ves? En mi frase dije casi, así que encontré 4 rines de Shelby GT500. Yo pienso que un coche americano que no tiene cromo no es un coche americano. ¡Carajo! Mira eso, cómo brilla. Nunca he tenido unos rines que brillen tanto. Vamos a probarlos. Pero por otro lado, no son rines de Clio Campus, así que no te voy a mentir, creo que me va a costar un poco levantarlos tan alto. Debemos estar más o menos enfrente, sí. Sí. Y de hecho, los Shelby GT500 no se vendían bajo la marca Ford, se vendían bajo la marca Shelby. Y de hecho, creo que Carroll Shelby todavía estaba vivo en ese entonces.
cuando esos autos salieron, que él pudo dar su opinión sobre el auto y todo eso, y creo que son de los últimos Shelby en los que Shelby estuvo presente justamente para asistir en el diseño y dar su opinión y así sucesivamente. No, pero sí, en serio, funciona muy bien, el cromo en un auto negro. No, pero miren, era tan insípido eso. ¡Oh, carajo! ¡Pero qué locura! Muestro las 4 y la bajo al suelo. Tengo ganas de sacar mi sí. Un gran agradecimiento a Pascal, sin quien nunca habría encontrado estos rines. Él las quitó de la suya para ponerle unas American Racing. Las dos opciones están chidas. Pero esto sí me gusta de verdad. El cromo, caray, el cromo. No hay nada más bonito que el cromo. Ah, sí, pues ahí está. Los 4 rines ya están montados en el coche. Estoy súper contento con el resultado. Y sí, ya salí a manejar con ellas. Me di cuenta de que realmente quedó perfecto. La estabilidad en el camino ya no tiene nada que ver, efectivamente. Hay una gran diferencia entre unas llantas nuevas de 275 de ancho y unas llantas de 235 de ancho del 2013. Sí, realmente hay una gran diferencia. Y también pueden ver que hice unas tapas centrales caseras. Es súper sencillo. Es realmente una tapa central con vinil negro mate y después le puse un pequeño logo cromado SVT. Creo que se ve increíble. Y de hecho me di cuenta de que no eran rines de Shelby GT500. Son réplicas de rines de Shelby GT500. Lo que me hace decir esto es que simplemente investigué un poco en internet y los rines de Shelby GT500 no son cromados. Son rines pintados y mecanizados, pues exactamente como los rines de mi Mercedes de Drift. Mira, aquí típicamente de hecho los rines por dentro se puede ver están pintados en gris metálico. Y por fuera les pasaron el torno para tener ese acabado diamantado. Y de hecho los rines de Shelby GT500 están hechos así. Ahora, ojo, de todos modos estoy súper satisfecho con el resultado. Aquí de hecho son rines de aluminio, básicos, que fueron sumergidos en un baño de cromo, pues al final de todos modos se ven súper bien. Y además los rines están en muy buen estado, así que está realmente bien. Pero bueno, la tapita central era para mí el pequeño detalle que faltaba. Y entonces en cuanto al ajuste de los rines, pues en general el ET es similar. Son rines de 9,5 de ancho contra rines originales de 7,5 de ancho. Sobresalen mucho más, aunque todavía entran un poquito ahí, a la altura de la salpicadera, a mi gusto. Quizá habría que poner separadores de 10 o 15 milímetros, igual en la parte trasera, pero sinceramente ya es mucho mejor que los 4 pobres rines originales con las llantas de 235. Aquí sinceramente con las 275 atrás realmente le da una trasera enorme, y eso está muy chido. Y recuerden, hace rato les dije que la quinta generación del Mustang, la S197, para mí era la que más se parecía a un Mustang de primera generación, y sinceramente sí. Cuando comparamos los perfiles, mira Constance, ¿puedes ponernos arriba un perfil de la primera generación Fastback? Es el mismo coche. De verdad, retomaron los códigos, retomaron la forma de la carrocería, y creo que eso está realmente súper logrado. Ese es el primer guiño, que ya es enorme en comparación con la segunda, tercera, cuarta generación. Ahí se nota que quisieron rendir homenaje al primer Mustang. Luego efectivamente tenemos esta pequeña ventanilla lateral, exactamente como en la primera generación. Tenemos ese tipo de hendidura ahí en la carrocería, esa línea de cintura, que también hace eco a la primera generación del Mustang. En la parte trasera tenemos las luces traseras en 3 partes, la tapa falsa de gasolina. Y sí, perdón por romper el mito, en realidad es una tapa falsa de gasolina en la que escondieron la cerradura de la cajuela, pero bueno, eso está presente en el primer Mustang, donde efectivamente se puede acceder al tanque desde aquí. Obviamente, mientras tanto, por razones evidentes de seguridad, eso se movió debajo del asiento trasero, pero aún así se mantuvo ese pequeño detalle. La tapa verdadera está aquí, para quienes se lo pregunten, está justo aquí. Por dentro, creo que es donde más se notan las referencias a los Mustangs antiguos. Ya está el volante de 3 brazos, así que realmente le da ese toque neo-retro. El selector de velocidades en la caja automática, que se parece muchísimo al selector de aquella época. Y luego tenemos el doble cuadro de instrumentos cromado con la doble visera que está en 2 partes, que se ve increíble y que también recuerda mucho al Mustang de los años 60. Y en cuanto al frente, bueno, la verdad, ¿qué más puedo decir? No necesito decirles nada más. Es literalmente como en los Mustangs de primera generación. ¡Oh, pero mira esa cara tan impresionante! De verdad que es una locura. Y pues sí, claro, también teníamos los rines originales que se parecían muchísimo a los rines originales de la primera generación, unas ruedas muy al estilo arrancones, ¿ves? De hecho, era bastante famosa, porque en Estados Unidos en esa época, cuando te vendían un coche, siempre te daban el tiempo de 0 a 100 y el tiempo en el cuarto de milla. Y la verdad no está tan mal comparado con la competencia de esa época. Aquí tienes una pequeña tabla de los cuartos de milla de ese tiempo y sinceramente sí es bastante decente para un coche que realmente no es un auto deportivo. Lo que me parece bastante loco es que el Mustang GT, que realmente no se vendía como un deportivo, aún así logra hacer el cuarto de milla desde parado en 13 segundos 3, 13 segundos 5, algo así. Y el BMW M3 E46, que era un poco la reina de los deportivos de esa época y que tiene casi 40 caballos más, hace más o menos el mismo tiempo en una salida desde parado.
Bueno, sé que el M1346 está más hecho para las curvas y que si lo pones en situaciones de curvas no es lo mismo, pero déjame estar orgulloso de mi coche, ¿no? En resumen, el Mustang no estaba hecho para ir rápido, pero de todos modos se defiende bastante bien frente a la competencia. No está mejor hecho que un M3, simplemente está ahí, y eso me parece genial. Y bueno, regresando un poco a la historia de los Mustang, pues la quinta generación no termina así nada más. En 2010 hubo un rediseño que para mí hizo que el coche quedara realmente perfecto. Súper equilibrado, aún más agresivo, los faros delanteros se afinan un poco, la parrilla parece todavía más grande y el coche parece mucho más musculoso, aunque es el mismo carro. Pero en general tenemos más electrónica, un coche mejor gestionado, un nuevo V8, ya no tenemos el 4.6 litros, sino que ahora tenemos el nuevo Coyote de 5 litros, que la verdad es muy potente, porque ahora tenemos 5 litros de cilindrada y de hecho ese es el que vamos a mantener para todas las generaciones siguientes. Para mí realmente es la S197 la que está a la altura de la apariencia que ofrece, porque empezamos a tener mejoras técnicas que son realmente muy interesantes. Pero tranquilos, todavía no es el final del Mustang. Bueno, en realidad no es realmente el final del Mustang, pero de hecho, como los fans del Mustang son un poco indecisos, para muchos, la S197 fue el último Mustang verdadero, porque es el último Mustang que tiene un eje trasero rígido, sólido, de una sola pieza. Excepto que para muchos otros, bueno, como ya dije, es un poco una porquería. Entonces, en 2015 llega la generación S550, o sea, la sexta generación de Mustang, que ofrece por primera vez una suspensión trasera independiente. Increíble. El regreso del 4 cilindros con el 2 litros 3 EcoBoost, que por haberlo probado la verdad es que es súper divertido, súper rabioso. El sonido, claro, no es un sonido que parezca realmente americano, pero sigue siendo un auto súper agradable de manejar y bastante ágil para el peso que tiene. Por encima, obviamente tenemos el V8 de 5 litros, el famoso Coyote. Después hubo un montón de versiones, las GT, las Bullitt, las Mash 1 creo, las GT 350, GT 500, en fin, como siempre, una gama infinita de vehículos. Y luego aquí empezamos a tener cajas automáticas realmente modernas, ya que tenemos una caja automática de convertidor de 10 velocidades, que es realmente increíble y que permite ahorrar bastante combustible en los viajes largos. Y obviamente todavía tenemos las cajas manuales de 6 velocidades. La S550 apuesta por un aspecto mucho más moderno, pero aún conserva el ADN de los Mustangs. Todavía tenemos las famosas firmas luminosas en la parte trasera, que ahora se convierten en firmas LED y todo eso. Sí, es mucho más moderno, pero aún mantenemos el aspecto súper agresivo del Mustang, que funciona muy bien. Sí, lo que ven ahí es la cola de mi perro. ¡Ay, apestas! ¡Ay, caray! En 2018, la generación S550 tuvo un rediseño con su montón de avances tecnológicos. Pues sí, son los años 2020, así que obviamente pasan muchas cosas, por no decir gran cosa, pero de todos modos pasan muchas cosas. Y en 2023 se detiene. A partir de 2024 tenemos la versión S650, o sea, la sexta generación del Mustang. Es básicamente la misma receta, pero aún más moderna con la cuarta generación del V8 Coyote. En resumen, es un muscle car digital. Así es, hay pantallas XXL, ya no hay más indicadores analógicos en el coche, es completamente digital y en general sí, es un muscle car moderno. Ya no tiene nada que ver, pero sigue siendo un gran coche. Ah, sí, y además de todo eso, no hay que olvidar que Ford intentó vendernos un Mustang eléctrico, el Mustang Mach-E. Entonces, ojo, no tengo nada en contra de los autos eléctricos y a veces pueden ser un excelente medio de transporte. Aquí solo voy a hablar del nombre Mustang que se usó para un camioneta eléctrico. Entonces no, eso no funciona. De hecho, no es un auto que se venda mucho en comparación con la competencia. No entendí la relación con el Mustang. Retoma los códigos generales con la firma luminosa en la parte trasera. No, eso es todo. No, ya basta. No, pero bueno, lo único que hay que decir es que no, como acabo de decirles antes, el Mustang no ha muerto. Claro, tenemos una camioneta eléctrica que se llama igual que salió, pero no es una fatalidad. No hay que ver eso como una continuidad del Mustang, sino más bien como algo paralelo. Yo pienso que el Ford Mustang no está muerto. Muy probablemente nunca va a morir. Y sí, es más que un coche, es una forma de vivir. Los tipos que de verdad tienen el Mustang metido en la cabeza, eso no los va a detener, eso no los va a detener. En fin, bueno, de todos modos, si quieres que vaya todavía más lejos en mis explicaciones sobre las generaciones que siguen a la S197, pues no dudes en decírmelo en los comentarios. Y podría hacerte un video dedicado con un auto aquí conmigo o varios autos aquí conmigo. Eso es totalmente posible. No digo que los vaya a comprar, pero es totalmente posible porque la verdad me interesa. Tengo ganas de ver lo que Ford produjo después de esto porque esto para mí es un poco la quinta esencia del ADN Mustang. Es genialmente malo y por eso tiene tanto carácter. Así que tengo un poco de curiosidad por ver cómo resulta. Así que si también les interesa, díganmelo en los comentarios y les haremos un video dedicado. Díganme sí, tengo ganas de H, lo voy a H, creo que lo voy a hacer. En fin, vamos a manejarla.
Aquí, ya ves, de inmediato, la imagen, el impacto que tiene el auto en los muggles, en la gente común, no tiene nada que ver. Aquí, en este momento, la gente ve el carro. ¿Qué ven? Ya ven el batimóvil, ¿ves? Es un auto negro, americano, que tiene un aspecto increíble. Escuchan un escape que ruge, ven rines cromados y óxido por todos lados, pero eso lo veremos después. Aquí de inmediato piensan, wow, pero este tipo inspira respeto, confianza. Las palabras claves son clase, elegancia, humor. En serio, fuera de bromas, ahora sí empieza a verse bien. No, de verdad estoy empezando a enamorarme de este carro. Cuando antes no me importaba nada, hace unos meses ni se me habría pasado por la cabeza comprar un Ford Mustang. De ahora en adelante, todos los videos serán en inglés porque... No, en americano porque sí, tengo un muscle car o el TGV. El orgullo francés. ¡Wow! Bueno, no sé quién pulió el coche, pero no está tan chido. Me permito decirlo porque sé que no fueron los amigos de Maui. Además, el negro es difícil de pulir. ¿Cuáles son los planes para este coche? 2 palabras. Restauración modesta, tuning. ¿Cuál es el contrario de modesto? Excesivo. No, en serio, vamos a mantenerlo sobrio. Estéticamente quiero esperar a ver porque, a pesar de todo, sigue siendo un coche del otro lado del Atlántico y las piezas no son caras, pero la importación sí lo es, así que eso está por definirse. Sin embargo, estéticamente ya me gusta 20,000 veces más que antes, pero para mi gusto no es suficiente. Ya estoy bastante impaciente por tener mis placas definitivas, porque admito que las placas formato francés en la parte delantera no me gustan mucho, y en la parte trasera creo que muchos ya lo habrán notado, en realidad es una placa de tractor. Ah, sí, una placa estadounidense no tiene para nada esa forma. Una placa estadounidense termina más o menos por aquí. La verdad, la placa es más grande que el coche, es realmente fea, pero estoy muy contento, eso sí. Aunque con Clayton, muy probablemente vamos a hacer un escape a la medida con unos silenciadores enormes para tener un poco de discreción, pero con válvulas para tener exactamente este sonido cuando yo quiera. Las salidas se van a quedar. O en todo caso, vamos a fabricar otras con Clayton que se vean exactamente así porque creo que quedan muy bien con la línea del Mustang. Después, bueno, estéticamente todavía les tengo bastantes sorpresas. No les voy a contar demasiado, pero hay muchas cosas que van a pasar con este coche para bien, creo yo. Y luego, para lo demás, sí, tengo muchas cosas que contarles. Este coche lo compré extremadamente barato en comparación con su valor de mercado, casi 50% menos de lo que valdría en el mercado, pero hay una razón. De hecho, hay muchas razones. Seguramente lo vieron cuando hice la línea de escape, ya el eje trasero está oxidado, así que eso es una cosa, no es tan grave, pero en realidad todo lo demás está oxidado a morir. Revisé y los largueros no están oxidados. En cambio, sí, hay muchas cosas que salvar como todo el piso del coche. Déjame mostrarte. De hecho, en este carro quité una alarma de postventa y pues para quitar esa alarma tuve que quitar las alfombras. Ah, carajo, qué angustia. Ah, carajo, qué desmadre, no manches. La última vez no llegué tan lejos, te voy a mostrar con una mano. Aquí se ven muy bien las mangueras de freno, aquí se ve el suelo. Eso es, eso es. Entonces esto es en la parte de adelante, aquí debajo del asiento es igual, atrás es igual, del lado del pasajero allá es igual, igual. En resumen, hay que desmontar todo el interior, meterle unos buenos cortes con la esmeriladora por todos lados y ya está. Eso ya sería un gran problema resuelto. Después de eso, la verdad es que no me da miedo para nada porque cortar y soldar, pues ya con el 505 ahora sí que ya estoy más que acostumbrado, así que eso ya es un problema muy grande. Después de eso es mortadela. Entonces eso es una cosa. Y después pues sí, en cuanto a la carrocería está bien. Los paneles no están todos súper bonitos. Hay que volver a pintar algunos elementos porque bueno, sigue siendo un coche que tiene 20 años. Pero mira, el cofre por ejemplo ya lo está empezando a comer un poco el óxido. Y bueno, en general las suspensiones delanteras hacen clac clac por todos lados. Atrás también hace clac clac por todos lados. Así que sí, todo eso ya lo sabía. Bueno, tal vez no sabía todo y tal vez no tan a fondo. Me arrepentí de haber cambiado la 944 por esto. ¿Me arrepentí? El primer día, tal vez un poco, y el segundo día lo relativicé. Me dije que en realidad está bien porque un Mustang vale entre 20 y 30 mil euros, ¿sabes? Y yo lo conseguí a la mitad de precio, así que buena cosa. Y eso no es todo, el medidor no funcionaba, la centralización no funciona. Sí, le pusieron audio extra al coche, había cables por todos lados, cortaron partes del arnés, la alarma fue un escándalo. Es un coche americano, pues. Entonces, digamos que sí, la primera idea sería dejar al descubierto la mayor cantidad de cosas posible para rehacer todo de la A a la Z. Reemplazar todos los bujes de la carrocería por bujes de poliuretano. Hay kits que existen, por supuesto. Reemplazar todos los tirantes, las suspensiones, los resortes, todo lo que se pueda reemplazar será reemplazado. El resto será arenado, pintado con epoxi, con pistola o con aerosol, bueno, dependiendo de lo que pueda hacer en ese momento. Y la idea es tener un coche en buen estado
Porque como dije en la introducción, el diseño del tren trasero hace que no sea un coche sano. Así que ya con las 4 llantas nuevas está mejor, pero no es la gran cosa. Ah, sí. Y también seguramente notaron que cuando frenaba, etcétera, las luces se encendían en naranja. ¿Ustedes creen que eso es normal? Exactamente, no es normal. ¿Por qué pasa eso? Bueno, porque en realidad esas son luces europeas. Las luces americanas son completamente rojas. Aquí el rojo fue reemplazado por naranja para que en Francia y en Europa podamos tener direccionales naranjas. En Estados Unidos no es obligatorio que sean naranjas. En Europa sí lo es, así que eso fue modificado. Y cuando quité la alarma, también quité todos los arneses que me parecían un poco sospechosos, incluyendo el arnés de conversión Europa-Estados Unidos. Entonces ahora tengo un comportamiento de luces estadounidenses en luces europeas. Así que hay 2 soluciones, volver al arnés europeo o cambiar a luces estadounidenses. Muy claramente voy a cambiar a luces estadounidenses. Es mucho más bonito y queda mucho mejor con el coche. Al final para eso está hecho, ¿no? Hubo mucha puesta en escena al principio del video porque para mí es un paso importante y cada vez que doy un paso importante, cada vez que vendo un coche, que compro un coche, quiero que sea un poco cinematográfico. Quiero que eso pueda inspirar a la gente y darles ganas. Y aquí sinceramente sí, quiero motivar a la gente. Yo no conocía para nada los autos americanos. Creo que solo conozco el 4% de la historia de esta cosa, pero me parecía muy interesante contárselos, compartirlo con ustedes. Y por cierto, ¿les interesa que hagamos la pequeña restauración, la pequeña preparación? Habrá tuning de motor, habrá tuning estético, por supuesto. Amigos, es un V8 después de todo. Nos vamos a divertir. Se pueden hacer cosas muy interesantes con esos motores, así que díganme en los comentarios si les interesa que desarrollemos un poco lo que vamos a hacer con este carro. A mí la verdad me gustaría mucho. Todo eso en paralelo con el 505, por supuesto. Creo que así como el taxi fue un poco el proyecto secundario del RS3 de Drift, me gustaría que este carro sea un poco el proyecto secundario del 505, ya que ahora con el 505 ya no procrastino. Nos vamos a dedicar de lleno hasta que esté terminada. De verdad espero, amigos, que este video les haya gustado tanto como a mí me gustó crearlo. Si les gusta el contenido, amigos, no duden en suscribirse. Nos vemos muy pronto en YouTube para un nuevo video. Y también nos vemos todos los martes a las 7:30 de la noche en Twitch para un nuevo en vivo. Sí, antes era a las 8, pero 7:30 está bien, así puedo hacer mi sopa antes. No está mal.